Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, buenas tardes, saludos para nuestros hermanos ecuatorianos que nos acompañan a través de la virtualidad. Señor presidente, he solicitado la palabra para sumarme a las voces de los colegas asambleístas frente a la necesidad de que cuando hay ingresos por la industrialización, por el uso de los recursos naturales en los territorios, ya sea a nivel de cantones, de provincias, se comparta esos recursos con quienes viven en esos territorios y sus instituciones. Eso es totalmente pertinente. Lo que sí queremos decir también, colegas asambleístas, estando de acuerdo con la propuesta, pero esto no se puede quedar solamente para ciertas provincias, como originalmente se propone para las provincias de El Cañar, Azuay y Morona Santiago. Tenemos que recordar que los mismos o ingresos parecidos existen en otras provincias donde también existen estas plantas de generación hidroeléctrico y están alimentando el interconectado nacional. No solamente hay hidroeléctricas, la de Paute u otras que están por allá cerca. En otras provincias del país también existen estas hidroeléctricas que le permiten al Ecuador tener la energía suficiente para nuestro consumo nacional. Por lo tanto, estando de acuerdo con la propuesta, también sugerimos, proponemos que esta ley se convierta en una ley nacional para todas las provincias, para todos los cantones donde existen estas plantas de generación hidroeléctrico. Señor presidente, no podemos seguir legislando en beneficio solo de unas provincias, olvidando a otras provincias que también aportamos para estos propósitos de la energía en este caso y que además tenemos las necesidades parecidas o las mismas necesidades. Por eso, señor presidente, hacemos hincapié en que la ley no se puede quedar solo para cierto sector del territorio nacional. Para poder argumentar un poco más, solicito, señor presidente, se dé lectura el artículo 274 de la Constitución que tiene que ver con estos asuntos. Por favor, presidente. Proceda, secretario. Con su autorización, señor presidente, artículo 274, Constitución de la República del Ecuador. Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad de acuerdo con la ley. Hasta ahí el texto solicitado. Gracias, señor secretario. Señor presidente, colegas asambleístas, el texto constitucional, el artículo 274 es muy claro. Todos los gobiernos descentralizados tienen ese derecho cuando en su territorio se industrialice o se exploten los recursos naturales no renovables. En nuestro caso, presidente, desde hace rato venimos aportando en Zamora Chinchipe con 2 plantas de generación hidroeléctrica. La planta de San Ramón, una de las primeras de este país, desde hace muchas décadas, aportando con megavatios para la necesidad. Y ahora interconectado a nivel nacional. Y desde hace algunos años también con la planta de generación del Zitanizagua. Y ahora mismo se avanza con la construcción de otra planta de generación hidroeléctrica como es la planta de Sabanillas.
Me pregunto, presidente, colegas asambleístas, ¿acaso será necesario que cada provincia, 2, 3 provincias, tengan que discutir, aprobar leyes particulares, cuando se trata aquí de un solo territorio nacional, de propósitos parecidos, de objetivos parecidos, a cubrir necesidades? Allá en Zamora Chinchipe nosotros seguimos esperando terminar proyectos viales, como por ejemplo el proyecto vial que se inició en el año 2012, un proyecto que va desde nuestra pequeña ciudad de Zumbi hasta la ciudad de Guaycimi, en los cantones Centinela del Cóndor y Nangariza. Desde el año 2012, vamos en el 2022, 10 años, estaba a cargo de Ecuador Estratégico, pero Ecuador Estratégico se hizo humo de repente y los compromisos, los proyectos que tenía a cargo Ecuador Estratégico se quedaron en el aire. Y ahora aquellos pueblos a la espera si será el Ministerio de Transportes y Obras Públicas que se haga cargo o quién se hace a cargo de esos proyectos que se quedaron iniciados y están inconclusos. Ya podemos imaginarnos unas carreteras de lastre allí en una zona donde llueve tanto y con el tráfico vehicular esas carreteras no soportan y tenemos ahí un problema permanente de deslizamientos de tierra, de baches, un gravísimo problema de la vialidad. Es necesario, si se están generando los recursos en nuestra propia provincia, esos recursos ayuden a fin de ir terminando por lo menos esos proyectos. ¿Qué decir del proyecto Eje Vial número 4, un proyecto que estamos ahí esperando desde el año 1998? Han pasado tantos gobiernos de turno, por ahí dejan alguna cosita, pero los proyectos siguen pendientes, siguen pendientes. Ahora mismo nosotros levantamos nuestra voz. Aquí el 24 de mayo, el señor presidente de la República anunció su programa de vialidad. Se anuncia una carretera de primer orden Quito-Guayaquil, en buena hora, necesario para el desarrollo nacional. Se anuncia algunas líneas de ferrocarril, etcétera. Pero nos preguntamos, ¿y cuándo van a terminar esos proyectos cuyo compromiso viene desde el año 1998 a raíz de la firma de la paz Perú-Ecuador? Cuando nuestros pueblos siguen a la espera de esos proyectos, pero en el plan vial nacional no constan, no se dice nada, cuando ya había incluso un crédito adelantado del BID para terminar ese proyecto, el eje vial número 4, y ahora ya de ese proyecto o de ese crédito no se dice absolutamente nada. Esos pueblos tendrán que seguir esperando. ¿Cuántos años más? ¿Cuántas décadas más? Por eso, presidente, colegas asambleístas, aprobemos estas leyes, pero démosle en el marco de esos principios de la descentralización. ¿Cómo es posible que se generen los recursos por allá, el Delcy Tanizagua, en las cabeceras de la ciudad de Zamora, pero los ingresos vienen a las cuentas nacionales? Y para que nos den alguna cosita hay que estar aquí mendigando los recursos que se generan en nuestro propio territorio, mendigando a quienes administran el Estado central, el Estado nacional. El centralismo Cuenta sigue, como minutos, Sabres. Gracias, presidente. El centralismo sigue campeando. No puede ser, presidente. Si hay ingresos en nuestros propios territorios, en buena hora. Este es el pedido que hacemos, colegas asambleístas, que esta ley, la ley 47, no se quede solamente para las provincias que aquí ya se ha mencionado y que tienen todo el derecho y que tienen toda la razón. Pero aquí la propuesta es que legislemos con sentido nacional, tal como nos manda la Constitución y la ley, y démosle al Ecuador una ley que le permita a los cantones y a las provincias hacer el uso de los recursos que se generan en sus respectivos territorios. Gracias, señor presidente.